Francesa, con diferentes variantes, no es exactamente igual. Ahora se parece mucho más a la Gendarmería Francesa que se pareció en el momento de su creación. Y luego, algo que es muy característico de la época, y estuvo vigente hasta hace aproximadamente casi 3 décadas, algo más de 2 décadas en España, que era la pugna entre los ministerios de la guerra entonces, de defensa ahora, y de gobernación entonces, de interior ahora. Esa pugna ya no existe desde hace 30 años, pero bueno, pues ha estado 145 años desde que creó la Guardia Civil existiendo de una manera. Bueno, con toda esta búsqueda del modelo policial al que me he referido, el gobierno español pretendía cubrir el vacío policial que había existido hasta ese momento en toda la administración. Manifiesta de nuevo su preocupación por los problemas de seguridad pública y se produce otra circunstancia, y es que, aunque parezca lo contrario, el ejército se usaba, pero realmente el ejército tampoco es que quisiera dedicarse a la seguridad pública, porque estamos hablando de periodos en los que teníamos operaciones militares fuera de España. España entonces era más grande que es en este momento, geográficamente, y luego teníamos en aquella época, militarmente hablando, bastantes frentes abiertos. Estaban las guerras carlistas, teníamos todavía guerras con otros países de nuestro entorno y de entornos más lejanos. Entonces era restar efectivos a los ejércitos para dedicarse a la seguridad pública, y lo hacían pues de la manera en la que podían. Sabían que desde luego no era como nosotros lo hacemos en este momento. Entonces realmente también había un rechazo a los altos mandos del ejército a ocuparse de la seguridad pública, que según cronistas de la época decían el enojoso problema de la seguridad pública, y tanto que es el enojoso, que nos lo digan a los que ven aquí el uniforme verde, azul o blanco de las fuerzas de seguridad. Entonces, se produce el retraso del modelo que finalmente se decide, porque el estudio de los modelos anteriores que he comentado empieza aproximadamente 30 años antes de la creación de la Guardia Civil, pero se produce ese retraso precisamente por las tensiones que se van produciendo constantemente entre los moderados y los progresistas, que tenían en aquel momento unas diferencias muy grandes de profundo calado, y unos se orientaban, los progresistas, que eran más los defensores del estilo de la milicia nacional, se orientaban más hacia un cuerpo civil, de policía absolutamente civil y dependiente exclusivamente de gobernación, y los moderados más conservadores, que se decantaban por una versión una línea un poco más robusta, un poco más dura, de cuerpo de corte militar, que es finalmente lo que triunfa, aunque se consigue después encontrar un equilibrio bastante bueno entre ambas posturas. Se produce ese consenso realmente, y bueno, pues esa lucha que se produce entre ambas facciones descarta totalmente el modelo anglosajón del entonces primer ministro, el señor King, que es con el que nuestro gobierno mantiene las negociaciones durante varios años, y al final pues la postura conservadora parece que tiene más consistencia, se presentan más argumentos, y eran argumentos que estaban muy avalados por la eficacia y la eficiencia de la Gendarmería francesa en los territorios que había en los que Francia había ido avanzando. Por cierto, eficacia y eficiencia, excepto en España, porque de aquí los echamos. O sea que tampoco nos equivoquemos. O sea, no nos olvidemos de eso. Pudieron con nosotros no pudieron. Nosotros les copiamos el modelo, pero con nosotros no pudieron. Y al final, pues, esta alternativa conservadora, con la llegada del moderantismo en 1843, con la declaración forzada de la mayoría de edad de Isabel II, pues hace que al final triunfe la tesis de la que ya hemos hablado varias veces, que es la que está fundamentada en la Gendarmería francesa, y esto es ya el preludio de la creación de la Guardia Civil, que en aquella época tenían ese aspecto que ven ahí, más o menos. Entonces, estos guardias que hay aquí en este momento eran guardias de a pie, de infantería, y los que ven ahí con el pantalón blanco eran de caballería. Pues básicamente había muchas modalidades
entramos ya en la creación de la Guardia Civil, propiamente dicha. Estamos aproximadamente en el último tercio de la ponencia. Por si alguno le apetece echar la cabeza mitad, aún quedan unos minutos y puede hacerlo. Pero luego yo le preguntaré. En enero de 1844 ya se produce algo muy importante, y esto ya es una norma de rango legal, se denomina así, del ramo de protección y seguridad, y establece ya unas bases que son consistentes, aunque no es todavía la Guardia Civil. Establece un cuerpo directivo en el que se basa después con... Bueno, no me voy a meter en este jardín porque es un poco complicado de explicar, pero básicamente crea una estructura de ámbito nacional que depende de los subdelegados de fomento, como se llamaban en la época, los gobernadores después y los subdelegados de los subdelegados del gobierno delegados en ese momento. Y ese cuerpo directivo de aquella época vendría a ser, pero es complicado de disociarlo, vendría a ser lo que somos los jefes de los cuerpos en este momento de policía y de guardia civil a nivel provincial, y luego el brazo armado que vendría a ser la Guardia Civil en aquel momento. Esto cuesta explicarlo, porque realmente el siguiente paso es que se crea ese cuerpo directivo, pero el cuerpo directivo no tenía policías para hacer las patrullas y para hacer las detecciones. Por eso surge la necesidad de crear un brazo armado, que es ese brazo armado, después la Guardia Civil. Y después ese cuerpo directivo que crea este ramo de seguridad se va diluyendo. Bien, este primer decreto, les voy a presentar tres hitos que son realmente la creación de la Guardia Civil. El primero es el ramo de protección y seguridad, como he dicho, que es una base incipiente, y esto ya se produce todo en los primeros 4 meses del año 1844, cuando ya se había decidido que se tenía que crear algo, que ese algo que tiene que ser la Guardia Civil. Este primer decreto fundacional es el decreto del 28 de marzo de 1844, y aunque es un antecedente muy importante de la creación de la Guardia Civil, no lo es todo. Aquí todavía trasluce la pugna que había entre las dos vertientes y que siguen pugnando en un montón de aspectos durante décadas, como todos sabemos después. Y también trasluce los objetivos de aquel gobierno en aquel momento, que este gobierno ya es el que crea la Guardia Civil, el gobierno de González Bravo, que quería un cuerpo de seguridad absolutamente profesional, que viene a ser ya la Guardia Civil, y que tiene que ser diferente del ejército para que el ejército se profesionalice exclusivamente con lo que ya era profesional, que era en defender a España, pero de enemigos teóricamente exteriores, aunque claro, obviamente como había muchas revueltas internas, pues se utilizaba mucho internamente también. Y de ahí decide también este primer decreto que tiene que crear un cuerpo de élite. Todavía no tiene muy claro cómo. Bueno, ellos sí creen que tienen claro cómo, pero les voy a explicar ahora por qué 2 meses después hay que sacar un segundo decreto que modifica el primero, porque tenía grandes características para que fuera un cuerpo de élite. Bueno, este primer decreto, les pongo aquí una pequeña cita porque en su primer artículo ya dice que se crea un cuerpo especial de Fuerza Armada de Infantería y Caballería, que ya es la Guardia Civil, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación de la Península y con la denominación de Guardias Civiles. El objeto de esta fuerza es proveer al buen orden a la seguridad pública y a la protección de las personas y de las propiedades fuera y dentro de las poblaciones. Eso ya es en esencia la Guardia Civil, ¿no? Y por cierto, no había comentado a este momento, el nombre de Guardia Civil se lo da la propia reina niña en aquel momento, porque se estaba hablando mucho de policía civil, de proteger a los civiles, y se barajaron muchos nombres, salvaguardas nacionales, como hemos dicho antes, celadores reales, y al final se lo sometieron a la reina, que era una niña, y en aquel momento, pues, básicamente, al final dijo, bueno, ¿y por qué no se llaman guardias civiles? Si lo que tienen que hacer es proteger a los civiles, y se quedó con ese nombre, Guardia Civil, y perdura hasta este
Viene el segundo decreto fundacional, poco después, el 13 de mayo de 1844, modifica el anterior, estos son reales, modifica el anterior Real Decreto y lo modifica, lo vamos a visualizar ahora después en un pequeño vídeo que les he traído, sobre todo para los que decidieron echar la cabezada, que despierte, y con esas imágenes va a ser un poco más real. Lo que ocurre es que el gobierno, cuando sale este decreto del 28 de marzo, nombra al duque de Ahumada, que es el fundador al final de la Guardia Civil, lo nombra inicialmente director de organización de la Guardia Civil, que básicamente era para que organizara lo que el decreto del 28 de marzo había creado. Y claro, lo organiza, pero no solo que lo organiza, sino que presenta un informe al gobierno de todas las cosas que tienen que cambiar, y si no, él pide la baja, básicamente, que es lo que hace. Si no se aceptan mis condiciones, yo no quiero continuar trabajando aquí porque esto no va a funcionar. Creo que tenía muchas reminiscencias desde el primer Real Decreto que se habían ido copiando, que venían de las pugnas entre los moderados y los más progresistas de las milicias nacionales. Entonces él pone sus condiciones, se las acepta prácticamente todas, y eso hace y exige además que se modifique el Real Decreto con otro Real Decreto. Y esto básicamente es el comienzo de la andadura del cuerpo de la Guardia Civil. Bueno, les he traído aquí una cita que me gusta mucho de Benito Pérez Galdós, que dice: fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta militar. Hay más cosas intermedias y luego dice la Guardia Civil. Bueno, yo particularmente estoy bastante de acuerdo. Ustedes no lo sé, pero yo sí lo estoy. Y eso ya es de aquella época. Y ahora sí que les voy a poner un vídeo, si me lo permiten.